Bueno, buenas tardes, bienvenidas, gracias por por participar en este nuevo conversatorio mensual de la Redaza, que tratamos de hacer con mucho amor una vez por mes con el apoyo de la Heinrich Böll, la Fundación Heinrich Böll. Y es un tema muy particular, muy importante, el que nos trae hoy, porque justamente es uno de los temas más candentes en el debate actualmente en el país, como es la aprobación de los transgénicos en uno de los cereales más importantes y que entendemos que es transversal porque es el que está prácticamente en todas las mesas de los argentinos y de las argentinas. Y bueno, en este caso en particular, hablando justamente de la aprobación del trigo HB4, que si bien fue aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional en 2020, se ha lanzado hace poquito, pero bueno, entendemos también que no ha tenido el estudio que debería haber tenido, y por ese motivo, más allá de la resistencia que muchas personas hemos ejercido por ahí en las calles, muchos científicos y científicas se han opuesto, también se han presentado acciones judiciales. Y hoy contamos con la presencia de dos colegas, dos abogados, el doctor Lucas Landívar, que es abogado especialista en derechos humanos y soberanía alimentaria, quien va a contarnos un poquito cómo se ha llevado adelante un poco, cómo se ha iniciado esta causa judicial que por el momento, nos van a adelantar ellos cuáles son las consecuencias, pero básicamente está frenando el inicio de la comercialización y el lanzamiento del trigo transgénico en la provincia de Buenos Aires, y también con el doctor Fernando Cabaleiro. Lucas es integrante y es el patrocinante de quienes iniciaron esta acción de amparo en contra de la aprobación del trigo HB4 por parte de Generaciones Futuras. Y luego también vamos a escuchar a Fernando Cabaleiro, que es coordinador de Naturaleza de Derechos, que también está participando activamente de esta causa. Lucas, te damos la palabra si nos querés contar un poco de qué se trata esta acción de amparo y bueno, un poco contarnos cómo ha sido la historia, la gente que ha participado. Juli, perdón que interrumpa, me presento, soy Manuel Petrusela, de parte del equipo de comunicación de Redaza. Lucas me está diciendo ahí por privado que tiene problemas de conexión, que no se puede conectar. No sé, Fernando, si vos podés empezar, si querés, con la presentación, porque dice que está complicado, que no va a poder. Perdón, olvidaba un detallito antes de que Fernando empiece a hablar, que es que la idea es que después de que los compañeros comenten, cuenten lo que quieran contar, va a haber un espacio para hacer preguntas, y la idea es que puedan avisar por el chat. Quien quiera hacer una pregunta la pueden hacer por escrito o pueden pedir la palabra para hacer la pregunta o el aporte. Si Fernando estás por allí, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Un gusto, gracias por la invitación a la Redaza, un espacio que tengo muchos colegas, y amigos y amigas hace muchos años, así que bueno, un honor estar aquí compartiendo con ustedes. La idea mía era compartir una diapositiva para contarles un poco el marco general de todo lo que tiene que ver con el trigo transgénico, que como bien decía recién Julieta, bueno, es un evento que se aprobó a fines del 2020, ¿no? Es un trigo
modificado genéticamente que incorpora 2 genes que no están en el trigo, que le dan una tolerancia a la sequía y a un agrotóxico llamado glufosinato de amonio, que es un herbicida. Es el primer transgénico, el primer trigo transgénico en el mundo que se aprueba, que ha tenido fuertes repercusiones. Y bueno, desde los colectivos socioambientales que se vienen trabajando y denunciando los impactos del modelo del agronegocio, ya se venía denunciando la posibilidad de la aprobación de este trigo, que es, bueno, ustedes saben que es la base de nuestra alimentación en la Argentina. Y bueno, cuando se aprobó se decidió formar un colectivo en la provincia de Buenos Aires para iniciar un amparo y frenarlo, al menos en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Yo no sé, Manuel, si se puede compartir la diapositiva, porque la idea es Sí, un ahí. poco contarles todo el proceso histórico, dado que hay muchas causas judiciales que están en curso relacionadas con el trigo y con los OGM. No se asusten, me parece un mapa de subtes, pero vamos a tratar de desarrollarlo para que se entienda, no solamente por el tema de cómo viene esta cuestión de los OGM en la Argentina, sino también hacia adelante para pensar en lo que viene después de esta decisión que se logró en la provincia de Buenos Aires, de una medida cautelar que suspendió el trigo transgénico en la jurisdicción bonaerense. Ahí ustedes van a ver que estamos hablando de 7 expedientes judiciales. Yo los voy desarrollando cronológicamente. No sé si podemos focalizar en el expediente judicial número 1, para ver un poco de cómo comenzó toda esta lucha con el tema de los OGM y que involucra al trigo transgénico. La primera acción que se interpuso con el tema de los OGM es la causa Fanny Jiménez, por el año 2014. Es una acción colectiva, una acción de clase en la cual se solicita el cese del paquete tecnológico, que incluye a los transgénicos y los agrotóxicos. También es una demanda cuyo objeto es la recomposición del daño causado por el paquete tecnológico. Se exhorta al Poder Legislativo para que legisle sobre el tema de la liberación de los transgénicos y lo que tiene que ver con el uso sustentable del suelo. También incluye la cuestión del etiquetado de los alimentos derivados de productos transgénicos. Esta causa, bueno, tiene una multiplicidad de demandantes, porque se demandó a todas las empresas titulares de los OGMs autorizados en la Argentina. Originalmente se había planteado ante la Corte Suprema, pero que no hizo lugar al planteo ante su instancia por considerar que no había competencia originaria y terminó radicada en los juzgados contenciosos administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, en el 2014. Inicialmente, ante la Corte se había interpuesto en el año 2012. Y ahí también se pide una cautelar genérica, que es la suspensión de todos los organismos genéticamente modificados que estaban aprobados y que estuvieran en trámite, y la suspensión también de las fumigaciones con agrotóxicos. Con anterioridad a la causa Fanny Jiménez, en el 2013, se había interpuesto, está la causa Cabaleiro, que es la que interpusimos en su momento, que está relacionada con la aprobación de la soja intacta, RR2, que es la soja de Monsanto, que se aprobó en agosto del 2012, y ahí decidimos abocarnos a este tema de los OGM. Nosotros ya venimos trabajando con el tema de las fumigaciones, con agrotóxicos en la provincia de Buenos Aires, y ahí, bueno, empezamos a estudiar todo el tema, lo que tiene que ver con la aprobación de los transgénicos, y bueno, hicimos una presentación inicial donde cuestionábamos la aprobación de la soja intacta
por el hecho de que no se había previsto una instancia de participación ciudadana. Pedimos como diligencia preliminar que el Ministerio de Agricultura de la Nación remitiera todo el expediente administrativo de la soja intacta, lo cual se cumplió, y eso nos permitió tener un conocimiento acabado de cómo era un expediente administrativo de aprobación de un OGM, y no de cualquier OGM, digamos, un OGM que tiene que ver con la soja intacta, que es la que hoy predomina en el mercado, en la agricultura. Más del 50% de la superficie, esta soja intacta es la que está sembrada. Ahí, bueno, pudimos ver, por ejemplo, de cómo la evaluación de impacto ambiental es deficitaria porque se realiza sobre una matriz muy acotada que tiene que ver con el agroecosistema en sí mismo y no la interacción ecológica del agroecosistema con el ambiente. Vimos también la cuestión vinculada con la inocuidad alimentaria, que en ese momento era, allá por el 2012, era un tema que estaba en debate porque se había publicado recientemente un trabajo del grupo de investigación de Eric Siralini en Francia, el grupo CRIGEN, donde habían hecho estudios en roedores que habían sido expuestos crónicamente a un maíz transgénico, y donde se mostraba que en una exposición crónica a largo plazo, contemplando gran parte del ciclo de vida de los roedores, veían efectos negativos, y se ponía en crisis todos los ensayos, los trabajos que presentaban las empresas, que lo hacían a plazos cortos, en caso concreto a 90 días. Eso nosotros lo pudimos comprobar en el expediente de la soja intacta, donde Monsanto presentó estudios a 90 días. También de cómo funcionaba la CONAVIA, que es uno de los órganos que interviene en la aprobación de los transgénicos en Argentina, que es un órgano consultor. Ahí pudimos comprobar, por ejemplo, de que la soja intacta había sido aprobada por 11 miembros, cuando la CONAVIA tiene 49 integrantes. No había actas, no había una reglamentación sobre el quórum, sobre las mayorías. Entonces, bueno, ahí se hizo todo un cuestionamiento. También la intervención del INSI, que es un organismo privado que se presenta como una referencia académica, científica, que es citada en los documentos de decisión de la CONAVIA y en las propias resoluciones, pero estamos hablando de una organización que es del agronegocio porque la financian las grandes corporaciones y las personas que la integran tienen fuertes conflictos de intereses porque, con los vínculos con las corporaciones del agronegocio. Bueno, ahí no se hizo lugar, nosotros planteamos una medida cautelar que no se hizo lugar, tampoco se hizo lugar en la cautelar genérica que se planteaba en Fanny Jiménez. Ahí en el intermedio hubo un pedido de acumulación por parte de los actores de la causa Fanny Jiménez para que la causa Caballero quedara acumulada. Nosotros resistimos esa acumulación planteando de que el objeto nuestro no era el reclamo de reparación de un daño, sino que la declaración de nulidad y de inconstitucionalidad de una norma. Lo que logramos es que haya una conexidad y que tramite ante el mismo juzgado por el hecho de que había una identificación en el objeto, en cuanto a que nosotros pedíamos la suspensión de la soja RR2, en la causa Fanny Jiménez se pedía la suspensión de todos los organismos genéticamente modificados. Ahí se produjo esa conexidad y las dos sentencias que fueron rechazadas fueron objeto de apelación y se trataron en forma uniforme, en forma unívoca por la Cámara Contencioso Administrativo, que no hizo lugar a la apelación. Bueno, esa apelación, esa sentencia de la Cámara Contencioso fue objeto de un recurso extraordinario que recién tuvo una resolución por parte de la Corte Suprema en el mes de junio de 2022, donde no hace lugar al recurso extraordinario, no lo trata directamente invocando el artículo 280 del Código Procesal, que es invocar meramente esa norma para no tratar el recurso.
mientras que la causa Caballero quedó pendiente, ¿no? Esta causa tenía implicancias con el trigo porque la petición cautelar genérica comprendía no solamente a los organismos genéticamente modificados aprobados, sino los que estuvieran en trámite, con lo cual eso incluía al trigo transgénico, ¿no? Y bueno, efectivamente, digamos, quedó ahí el tema porque la Corte no trató el recurso extraordinario, ¿no? Después pasamos a la causa número 2, que tiene que ver con el hecho nuevo que se produce a partir de la resolución 41-2020, donde se aprueba la comercialización del trigo transgénico, pero se establece la condición para la liberación abierta a que Brasil aprobara la importación del trigo. Ahí, en la causa Fanny Jiménez, se plantea ese hecho nuevo que es declarado admisible y se pide una cautelar diferenciada, y ahí comienza todo un tratamiento procesal que tiene que ver con el cumplimiento de las normas que se establecen con respecto al procedimiento de medidas cautelares contra el Estado Nacional, que es correrle vista previamente al Estado para que conteste. Bueno, ahí también hubo pedido de la Fiscalía, de la Defensoría de Menores. La cuestión que, bueno, eso llevó un proceso que también estuvo dificultado por el tema de la pandemia y el funcionamiento nuevo que tienen los juzgados con el tema de todos los procesos digitales, que recién estuvo para el dictado o resolver la petición cautelar diferenciada en el mes de noviembre de 2021. Ahí lo que tenemos que tener presente es que la liberación que establece la resolución 41-2020 estaba condicionada a la aprobación de Brasil, que ocurrió justamente en noviembre, que eso permitió acelerar para que la justicia tratara el tema, y bueno, el juez dictó una sentencia interlocutoria que no hace lugar a la cautelar, pero establece un par de medidas que debían cumplirse. Esas medidas que están enumeradas, ahí en la causa número 2 tendríamos que bajar, me parece, Manuel, para que la vean, focalizar, ahí abajo, ahí, sí, exactamente. Ahí son 5 medidas que estableció el juez, que están vinculadas con el INASE y con el Ministerio de Agricultura. Lo que sucedió es que, bueno, una de las cuestiones que se debatió ahí, en ese momento, que si bien no estaba la liberación comercial del trigo en forma amplia, Bioceres venía multiplicando y experimentando el trigo en varios predios en toda la Argentina. Se hablaba de más de 50.000 hectáreas, con lo cual estaba planteada la situación del peligro de contaminación genética, más allá de que no estaba la liberación comercial en forma amplia. Ahí intervino el INASE en connivencia con Bioceres, donde se creó un procedimiento para establecer una especie de control de la trazabilidad de los granos de trigo transgénico de esos campos de experimentación y multiplicación, un poco para frenar las quejas que venían de las empresas acopiadoras y de las grandes semilleras de trigos comerciales. Se trató de una resolución privada que fue acomodada a los intereses de Bioceres y que Bioceres presentó en el proceso antes del dictado de la cautelar, que fue valorada por el juez y como una medida paliativa que establecía de alguna manera un control a esa posibilidad de contaminación genética en los campos de experimentación. Lo que el juez hizo fue citar al INASE el proceso, ordenar la publicación en el boletín oficial de esa resolución del INASE y obligar al INASE para que informe mensualmente en la causa judicial sobre las medidas, o sea, sobre el resultado de ese proceso de contralor de la trazabilidad de los granos de trigo transgénico. Y con respecto al Ministerio de Agricultura de la Nación, le ordenó publicar los trabajos y ensayos que sirvieron de
fundamento de causa y de motivación para la aprobación del trigo transgénico, que no habían sido puestos a disposición de la gente, de la población, y también abrir un proceso de participación ciudadana, dado que no se había cumplido con esa instancia. No vamos a entrar en... Yo voy a tratar de ser descriptivo, porque obviamente después podemos analizar y tener una mirada crítica si estamos o no de acuerdo con la resolución, ¿no? Ahora vamos a hacerlo más que nada en forma descriptiva, para que se entienda, ¿no? Esta sentencia interlocutoria fue apelada por la parte actora de Fanny Jiménez, por la Fiscalía y también por el Estado Nacional. Este dato es un dato que tuvimos recientemente, porque la verdad la causa es muy compleja de Fanny Jiménez. El Estado Nacional no solamente que apeló la sentencia interlocutoria, sino que también apeló el efecto devolutivo con el cual fueron conseguidos los recursos de apelación. Esto un poco para entender el efecto devolutivo, y hablo más que nada para las personas que por ahí no son abogadas. Cuando se apela, el juez concede la apelación y lo puede hacer con un efecto suspensivo, es decir, que suspende la norma, la sentencia, ¿no? Que no se ejecuta, o bien con efecto devolutivo, es decir, que mientras tramita el recurso de apelación se tiene que cumplir con las medidas que surgen de esa sentencia apelada. Bueno, acá lo que hizo el Estado fue ir a la Corte Suprema y planteó un recurso de queja por la forma en que se había interpuesto el recurso, y la Corte lo que hizo fue pedir el expediente judicial. Con lo cual, bueno, en marzo de 2022 la causa quedó directamente en la Corte, con lo cual suspendió el trámite del recurso de apelación. Y bueno, eso estamos ahí esperando que se resuelva. Lo que sucedió es que, bueno, a raíz de ese pedido que hace la Corte, se formó un incidente cautelar en la Cámara de Contencioso Administrativo, ahora en junio, ahí abajo, fíjense que está marcado, y es lo que se tiene que resolver. Vamos a pasar a la tercera causa que se inició, que es también del mes de octubre de 2020, ante la Justicia Federal, y es la acción que interpusieron los acopiadores, que son las grandes la Federación de Acopiadores que nuclea a las grandes semilleras del agronegocio. Ellos interpusieron también ahí una cautelar y tuvieron por parte del Ministerio de Agricultura de la Nación un planteo de inhibitoria, es decir, ahí lo que surgió es que el Ministerio solicitó que esta causa que quedó sorteada en un juzgado distinto al de Fanny Jiménez, bueno, ahí se pidió que esa causa sea remitida al juzgado donde tramita Fanny Jiménez, y bueno, ahí surgió un entuerto de competencia que recién quedó zanjado en agosto del 2021, donde no se hizo lugar porque la Federación de Acopiadores plantea que su demanda está vinculada nada más que una cuestión de comercial, y que ellos no cuestionan el tema de los transgénicos, ¿no? Esa acción tiene un marco muy acotado porque precisamente al no hacer mella en la cuestión de la contaminación genética, lo plantean desde una cuestión puramente comercial, y bueno, en primera instancia no tuvieron una sentencia favorable a favor de la cautelar, y eso fue confirmado por la Cámara de Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Y en junio de 2022, bueno, ese amparo está en un proceso de prueba que recientemente se declaró la negligencia de la prueba testimonial, dado que los testigos que presentó la Federación de Acopiadores no se presentaron y tampoco se insistió en otra audiencia. Después vamos a pasar a la cuarta acción, que es, bueno, un poco la que nos convoca. Yo ahí, bueno, iba a secundar lo que iba a comentar seguramente Lucas. No sé si está Lucas y se puede sumar para que él pueda desarrollar y yo después complementar, Manuel, o
Por ahora Lucas sigue con problemas técnicos, estamos ahí Bueno, conversando con él, pero si querés por el momento, Fernando, continuar vos, más que agradecido. dale. Lamentablemente hoy la señal de internet no Bueno, está mejorado. dale, porque bueno, yo la idea mía era complementar, eh, bueno, esta acción se interpone en diciembre del 2020, está vinculada con el resto porque nosotros veníamos observando de lo que pasaba primero, bueno, en Fanny Jiménez cuando se declara el hecho, se denuncia el hecho nuevo, también la acción de la Federación de Acopiadores, donde, bueno, ahí observábamos que iban a tener su tiempo, y nosotros veníamos ya desde hace tiempo atrás analizando este tema de los OGMs, más allá del trigo, por el tema de las implicancias que tiene Fanny Jiménez, en el hecho de que es una causa colectiva y que funciona como una especie de embudo, donde no se puede discutir ni plantear ninguna cuestión por afuera de esa causa, que para nosotros es muy compleja, como les contaba al principio, hay una multiplicidad de actores, hay planteos de muchas nulidades, de recursos extraordinarios, de quejas, hay que tener un manual para seguir la causa, y fíjense que fue un proceso que se inició en el 2012 y estamos después de 10 años y no, ni siquiera se ha abierto el proceso a prueba. También tenemos nuestras diferencias porque ahí lo que se está procurando es lograr una conciliación, lo cual nosotros consideramos que no corresponde, porque estamos hablando de un bien colectivo que es indisponible. Pero bueno, la cuestión es que apelamos a la creatividad y también a algo que tiene que ver con una omisión muy clara que está ocurriendo en muchas temáticas ambientales. Ustedes saben que a partir de la reforma constitucional del año 1994 surge un poco lo que se llama en materia ambiental el federalismo de concertación, que surge de la aplicación de varias normas constitucionales, principalmente el artículo 41, cuando establece que el Estado Nacional tiene que dictar las leyes de presupuestos mínimos, que es un poder, una competencia que se le delegó a las provincias, y a su vez estas tienen que dictar las normas complementarias. Y en el tema de los OGMs, como también el tema de los agrotóxicos, el Estado Nacional no ha dictado una ley de presupuestos mínimos. Entonces, frente a esa omisión, eso no es un obstáculo para que las provincias puedan legislar sobre esas cuestiones, ¿no? Esta temática que tiene que ver con el modelo del agronegocio. Ahí nosotros aplicamos la doctrina del caso Villibar, que surge del voto de minoría de la Corte Suprema, en lo que define el carácter complementario, ¿no? Lo complementario no es solamente legislar por encima de lo que ya está establecido en el piso mínimo, sino también legislar cuando no se legisló. Esa es una definición muy interesante que se establece en el caso Villibar y que es un criterio que ha sido consolidado en la doctrina jurídica, principalmente la doctrina provincial. Y entonces, bueno, ahí estaba en estudio esa cuestión de plantear la exhortación, en este caso en la provincia de Buenos Aires, para que legislara sobre el tema de los OGM. Con el tema del trigo, nos pareció interesante bajar esa línea de trabajo. Lo que hicimos ahí fue tomar el recaudo y buscar en la legislación de la provincia de Buenos Aires si no existía algún tratamiento legislativo sobre los organismos genéticamente modificados. Bueno, eso hoy se resuelve fácilmente, ya no es como antes. Nosotros empezamos a ejercer la profesión, había que ir a la biblioteca del Congreso y buscar en los anales de legislación y estar días hasta semanas. Hoy por hoy los poderes legislativos provinciales tienen buscadores, entonces ahí hicimos variables, ¿no? Pusimos organismos genéticamente modificados, transgénicos, biotecnología, o sea que en 5 minutos ahí dimos con la existencia de una ley provincial, la ley 12.822, que fue aprobada hace 20 años, donde el legislador se abocaba al tema de los organismos genéticamente modificados en la provincia de Buenos Aires, y se estableció, mejor dicho, digamos,
la conformación de una comisión que estaba sujeta a una reglamentación por parte del Poder Ejecutivo. Esa comisión tiene que emitir un informe que tiene que ser elevado a los poderes públicos y en base a eso tomarse las medidas correspondientes. Entonces, bueno, ese objeto de exhortación que nosotros teníamos como base encontraba un vehículo, ¿no?, que es en este caso la ley 12.822. Y a su vez también nos daba el marco del amparo por omisión de la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo. Es un amparo que está inclusive hasta, digamos, que tiene jurisprudencia consolidada, por más que haya pasado 20 años, ¿no? Hay un caso muy interesante, que es el caso Echeverri, con un fallo de la Corte Suprema, que estableció la procedencia del amparo por la omisión reglamentaria de un artículo de la LST, de la Ley de Contrato de Trabajo, que no había sido reglamentado por más de 40 años. El otro punto importante, también en la causa de la provincia de Buenos Aires, es la acción pluricultural Trigo de Libertad, la causa de Navarreta, tiene que ver con algo que veníamos viendo también en la literatura y en algunos trabajos científicos, que caracterizan a los organismos genéticamente modificados como variedades exóticas. Y esto nos parece interesante por el hecho de que la ley provincial, la ley de la provincia de Buenos Aires, ambiental, establece que las especies, variedades o líneas exóticas que son introducidas al territorio provincial tienen que estar sometidas a un proceso de evaluación de impacto ambiental previo. Nosotros tenemos en nuestra legislación provincial, que es complementaria de la Ley General de Ambiente, de que las actividades que pueden producir un impacto negativo en el ambiente tienen que estar sometidas a un proceso de evaluación de impacto ambiental. La ley local establece un anexo de cuáles son las actividades que tienen que estar sometidas a ese proceso, las enumera, es un listado meramente enunciativo, no taxativo, pero nos obliga, en esta cuestión del agronegocio, cuando lo planteamos, ir al proceso y abrir un debate sobre la necesidad de que la actividad del agronegocio esté contemplada dentro de ese listado y que se le exija la evaluación de impacto ambiental. En cambio, acá tenemos un artículo que ya hace esa definición, por lo tanto, lo que hicimos fue invocar esa norma y desarrollar y postular en la demanda de que este trigo transgénico es una variedad exótica. Citamos también un proyecto de ley que hay, que establece, que es un proyecto de ley que establece que define a las exóticas como, mejor dicho, a los transgénicos como especies exóticas. Ustedes saben que el trigo en verdad es una variedad no autóctona, perdón, me corrijo, es una especie no autóctona que se introdujo en América del Sur en todo el proceso hispánico, después en los procesos de inmigraciones que hubo en Argentina, los colonos que se establecieron en la provincia de Buenos Aires principalmente hicieron todo un desarrollo del trigo, logrando variedades que son estables, o sea, han logrado estabilidad, que tienen características propias, un valor agregado, y es lo que nosotros denominamos variedades criollas, ¿no? Y esas variedades criollas, que son las que toma ahora Bioceres, incorporándole 2 transgenes para darle la tolerancia a la sequía y la tolerancia al glufosinato, es decir, 2 transgenes que no forman parte del proceso natural de cruzamiento del trigo, hace que esa línea o variedad sea denominada exótica. Y lo exótico, en esos trabajos que yo les mencionaba recién, es un término que se lo circunscribe a aquellas variedades que tienen impactos negativos, económicos, ambientales y sanitarios, y que en algunos casos inclusive tienen la característica de ser invasoras. Que eso son las particularidades que nosotros identificamos en este trigo transgénico, porque una vez que se libera, elimina al resto de las variedades de criolla de trigo, dado que dejan de ser no transgénicas. Bueno, eso nosotros lo invocamos en la demanda. Planteamos la cautelar vinculada al trigo, para que se suspenda hasta que no se conforme esa comisión que establece la ley 12.822,
Bueno, el juez no hizo lugar a la cautelar, porque bueno, en ese momento, estamos hablando de febrero 2021, nosotros lo que planteamos ahí en la causa es que si bien no se había liberado comercialmente el trigo en todo el país, sí estaba sucediendo que Bioceres estaba experimentando y multiplicando ese trigo, y que muchos de esos lugares de experimentación estaban en la provincia de Buenos Aires de acuerdo a la información periodística, lo cual el juez lo consideró como que era una conjetura. Nosotros pedimos una diligencia preliminar para que se le pidiera a Bioceres que informaran en el expediente, inclusive a la CONAVIA, que informaran en el expediente dónde estaban esos campos de experimentación, pero el juez no hizo lugar. Determina una declinatoria diciendo de que hay todo lo que tenía que ver con la normativa nacional, en este caso la resolución que había aprobado el trigo, la 41-2020, y toda la normativa vinculada a la aprobación de los transgénicos sea tratada por la justicia federal, lo cual no compartimos en absoluto, porque en verdad nosotros lo que hicimos fue citar toda esa normativa, pero no cuestionarla. De hecho, no demandamos al Estado Nacional, y que esa cita que hacíamos era para mostrarle al juez la necesidad de avanzar en la reglamentación de la ley 12.822, porque lo que hace el Estado Nacional, al no haber legislado ni haber dictado leyes de presupuestos mínimos y todo el sistema reglamentario, que es absolutamente deficitario, es exponer no solamente a la población, sino comprometer los bienes ambientales de los cuales la provincia son titulares, porque forman parte de su dominio y son encargadas de la gestión ambiental. Bueno, el juez federal no aceptó la declinatoria, lo cual nos pareció correcto, porque no había un caso judicial, ya que nosotros no habíamos ni impugnado ni habíamos demandado al Estado Nacional. Nosotros apelamos la cautelar, la Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata, que es muy rigurosa, por cuestiones formales no trató la apelación. El proceso se abrió a prueba, hubo ahí, nosotros habíamos pedido un informe multidisciplinario de la Universidad Nacional de La Plata, que, bueno, contestó, informó al expediente que no estaba en condiciones de hacerlo. Después se diligenció prueba informativa, donde se le solicitó al MAT y al Ministerio de Salud de la Nación que remitieran toda la información que tuvieran sobre los OGMs, donde, bueno, la respuesta fue nula. Y bueno, con la aprobación del trigo ya para su liberación abierta, con la resolución de 27-2022 de mayo de 2022, donde ya ahí desaparecieron las conjeturas y en el expediente estaba claro el tema de la incertidumbre significativa. Ahí nomás, apenas hay una compañera en el grupo de WhatsApp que tenemos, informó de esta resolución, ahí nomás dijimos, vamos a insistir en la cautelar, y bueno, ahí se trabajó muy bien, y se logró el 1 de julio de que el juez haga lugar a la cautelar, ordenando la suspensión de la liberación a cielo abierto del trigo transgénico. Un dato a tener en cuenta de la sentencia interlocutoria, y que se vincula con esta cuestión exótica, es que el juez tomó tal cual el objeto que nosotros le planteamos en la petición cautelar, que era que no se libere a cielo abierto la variedad exótica de trigo HB4. Esto es un dato interesante porque es la propia sentencia interlocutoria que ya define al trigo HB4 como una variedad exótica. Ahí puede pensarse que fue quizás por un error, que hubo un copio y pego, pero bueno, el dato significativo procesal que hay que tener en cuenta es que cuando la provincia contestó la demanda, no negó ese hecho que nosotros invocamos diciendo que el trigo transgénico es una variedad exótica. Por lo tanto, ese hecho se lo tiene como no controvertido, es un hecho indubitado y que no necesita ninguna producción de prueba, y de acuerdo al principio dispositivo de las partes, en este caso rige como principio procesal, eso ya está fuera de discusión y es un hecho que nosotros adquirimos como parte
y que obviamente vamos a defender hasta la última instancia. Además se agrega el dato de que esa sentencia que fue apelada por el gobierno de la provincia no se agravió de esa parte de la sentencia, es decir, cuando refiere a que el trigo transgénico es una variedad exótica. Es más, se comete un yerro muy, pero muy importante, porque en la provincia lo que se agravia es de que la sentencia suspende la comercialización del trigo HB4 en toda la provincia de Buenos Aires, lo cual es algo inexistente, es un agravio inexistente, no existe, porque el juez lo que hizo fue suspender la liberación a cielo abierto del trigo HB4. O sea, entonces, hay un yerro muy importante. En la contestación de agravios, lo que se planteó es que se declare desierto el recurso. El Frente Activo también apeló la sentencia por el hecho de que el juez pide una contracautela. Y bueno, nosotros venimos trabajando desde siempre este tema del acceso a la justicia ambiental en forma gratuita, ¿no? Que es el beneficio de justicia gratuita que debe aplicarse al caso. En este caso por un doble estándar, que tiene que ver con la cuestión de los derechos del consumidor, que también están invocados en la causa. Ustedes saben que la ley de derecho al consumidor consagra el beneficio de justicia gratuita, que viene a ser como un beneficio de litigar sin gasto per se. Y también está el beneficio de la justicia gratuita por el tema de que la causa es ambiental, ¿no? Por el artículo 32 de la Ley General de Ambiente, que habla del acceso irrestricto a la justicia, y del Acuerdo de Escazú, que habla de que los procesos ambientales tienen que estar exentos de costos prohibitivos. En este caso, la contracautela implicaría, que en este caso fue la juratoria, sería asumir la responsabilidad por los eventuales daños que podría provocar la medida, que en el caso de que fuera revocada, estamos hablando acá de un monto considerable que tiene que ver con el monto de las cosechas de trigo transgénico, y nosotros en el Frente Activo tenemos muchos compañeros y compañeras que tienen propiedades o que tienen emprendimientos y que por ahí no lograrían obtener el beneficio de litigar sin gasto, y además porque no corresponde. Entonces esa parte también es interesante que quede consagrada en este caso, en la demanda, ¿no? En la causa judicial. Bueno, la apelación fue concedida con efectos devolutivos, pero bueno, ahí tenemos que esperar que la Cámara Contencioso resuelva nuestro pedido de que se otorgue ese beneficio de justicia gratuita. No sé si quieren, me quedan dos, pero no sé si ahí está Lucas y quiere aportar, yo para no monopolizar, a mí me quedarían dos acciones que son cortitas, y no sé si prefieren hacer un intercambio y después tratar las que restan, ¿no? Así no monopolizamos tanto. Fer, Lucas, por lo que veo, no ha podido conectarse, y la verdad es que es bastante clara la exposición. Yo te invito a que termines con lo que querés contarnos, y ya después sí pasamos a las preguntas, los comentarios. Dale, Johnny. Bueno, ahora vamos a pasar a las 6, que es la que está en el medio. Esa, bueno, es también de harina barreta, y ahí lo que hicimos fue una concentración de los productores agroecológicos que forman parte de la acción de la provincia. Esta acción en verdad es una medida autosatisfactiva, ¿no? Tiene una finalidad única, que es no iniciar un proceso judicial, digamos, de trabar una litis, sino que es una medida que apunta a que se suspenda una resolución que causa un agravio, o un gravamen, mejor dicho, irreparable, inminente, irreversible, como si en este caso la liberación del trigo transgénico, que implicaría para los productores agroecológicos la pérdida de sus variedades criollas. Bueno, ahí lo que hicimos fue plantear la conexidad con la causa de Fanny Jiménez. Nos parecía interesante también que el juez, en el marco de Fanny Jiménez, tuviera esta visión de lo que es
el primer impacto que genera el trigo, ¿no? Dado que los productores comerciales de la Federación de Acopiadores no llevaron esa mirada de la contaminación genética, y en este caso hay un perjuicio claro, porque los productores tienen sus propias variedades que van mejorando y adaptando, y frente a la liberación del trigo transgénico las perderían. Entonces, cuando ya sabíamos que estaba en la recta final el planteo, mejor dicho, el tema de la cautelar planteada en Fanny Jiménez como hecho nuevo, en la cautelar diferenciada del trigo, ahí nos metimos y presentamos también una solicitud de medida cautelar autosatisfactiva para reforzar Fanny Jiménez. Tuvimos un dictamen favorable de Fabián Canda, también sobre la conexidad, y bueno, el juez dictó después la sentencia interlocutoria que yo les conté en su momento, en noviembre de 2021, que no hizo lugar a la cautelar y que estableció unas medidas ordenatorias. Con la resolución de mayo del 2722, donde se autorizó la comercialización abiertamente del trigo transgénico, y con la sentencia que obtuvimos en la provincia de Buenos Aires, ahí inmediatamente a la semana siguiente hicimos una readecuación normativa de la medida cautelar satisfactiva, y lo que pedimos fue la suspensión de la resolución 27-2022, ¿no? Y además denunciamos los incumplimientos de las medidas que el juez había ordenado en Fanny Jiménez, que estaban referidas con el tema de que mientras el expediente de Fanny Jiménez estuvo en el juzgado, luego de dictada la sentencia interlocutoria que dio lugar a la cautelar y estableció las medidas ordenatorias, que esto fue entre noviembre y marzo, hasta que el expediente se va a la Corte, dado el efecto devolutivo, tanto el Ministerio de Agricultura como el INASE debieron cumplir con esas medidas y acreditar en el expediente la satisfacción, o mejor dicho, el cumplimiento de esas medidas. Cosa que no ocurrió. Nosotros denunciamos esos incumplimientos y le pedimos al juez que dictara la medida autosatisfactiva. El juez lo que hizo, resolvió tener presente nuestra petición y esperar que se resuelva el incidente cautelar que está en trámite ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal, en virtud de que, que esa sentencia que dicte la Cámara también puede disponer el cese o la suspensión, mejor dicho, del trigo transgénico. Pero bueno, el juez ya está informado de esta situación, de que hay una sentencia que se dictó en la justicia provincial, desde nuestra mirada, ¿no?, planteado de buena fe, y lo último que ocurrió, que fue justo la última semana antes de la feria, esto es muy reciente, la abogada del Ministerio de Agricultura de la Nación inicia una causa de competencia, donde plantea la inhibitoria del juzgado de responsabilidad penal juvenil de Mar del Plata, por considerar de que la sentencia choca con la competencia que tiene el juez en virtud de la causa Fanny Jiménez, y pide que esa causa sea absorbida y sea remitida, anexada a Fanny Jiménez. Este planteo que hace el Ministerio de Agricultura de la Nación fue casi en paralelo a la presentación que hicimos nosotros en cuanto a la medida autosatisfactiva. En nuestra presentación nosotros expusimos claramente que la sentencia cautelar obtenida estaba referida exclusivamente a las competencias ambientales que tienen las provincias, ¿no?, en virtud de no haber una legislación de presupuestos mínimos, y que está dentro de las facultades que tienen las provincias a través de sus poderes, ya sea poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, en este caso, de suspender un trigo transgénico sin cuestionar la autorización comercial que hace el Estado Nacional como parte de la competencia, ¿no?, de esos poderes delegados que hicieron las provincias con la reforma, con la propia Constitución, o sea, original, ¿no?, que es todo el tema del comercio, y con la adecuación
que hace la reforma constitucional en cuanto a la concurrencia de las competencias ambientales, donde habilita claramente la procedencia de la cautelar que se obtuvo en la justicia local sin que eso perjudique o invada las competencias propias del Estado Nacional, y en este caso de la justicia federal. Bueno, esto es lo que después de la feria es lo que se va a tener que resolver. Seguramente que el tema de la competencia va a terminar va a ser resuelta por la Corte Suprema, y tenemos ahí también las dos cuestiones. Ustedes van a ver que hay tres números, tres círculos, el 1, 2 y 3, que serían un poco a lo que estamos ahora esperando que se tenga que resolver, tanto la decisión de la Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata por la apelación de la provincia y del Frente Activo, lo que se decida en virtud de la inhibitoria planteada por el Ministerio de Agricultura de la Nación, y lo que resuelva la Cámara Contencioso Administrativo Federal por la medida cautelar que se planteó en Fanny Jiménez. Así que bueno, eso un poco es el panorama que tenemos de toda esta cuestión de los OGM y del trigo. Espero que se haya podido entender. Bien, muchas gracias, Fernando. Súper completa la exposición, porque justamente pensábamos con las repercusiones que ha tenido esta medida cautelar, que por ahí quizás era lo único que se había hecho, ¿no? Y sabemos que el problema de los organismos genéticamente modificados viene desde el año 96 en Argentina, y me llamó un poco la atención, sí, cuando vos hablabas acerca de la ley 12822, ¿es? ¿Quién firmaba, no? ¿Quién firmó la ley, no? Es como muy raro que estaba justamente quien es el promotor desde la década del 90 del ingreso del agronegocio en Argentina. Bueno, ahora la idea es que podamos hacer algunas preguntas. Si alguien quiere, por favor por el chat avisa para que no nos atropellemos. Si quieren hacer alguna pregunta, la pueden escribir, o bien pueden pedir la palabra y los iré habilitando. Y mientras se van animando, empiezo yo con una pregunta sobre tu experiencia, que entiendo que es bastante vasta en esto. Me llamó un poco la atención en el fallo que el juez que ha otorgado la medida cautelar hiciera una mención al tema de la pérdida de la biodiversidad, que nos cuesta como bastante que se entienda. ¿Vos has tenido otras experiencias, otros fallos? Porque sabemos que con Naturaleza de Derechos han habido varios logros, donde los jueces vayan entendiendo que entendemos una de los daños irreparables es el tema de la pérdida de biodiversidad, o también te sorprendió. No, o sea, sorprendíme, o sea, ya tenía una mirada del juez porque tenía algunos casos. Esto tiene que ver un poco con el problema que tenemos en la praxis, que no tenemos un fuero propio. Yo lo vengo diciendo desde siempre porque, bueno, nosotros los que dedicamos al tema ambiental somos como una especie de paria, porque no tenemos un fuero. O sea, caemos siempre en juzgados que son civiles, comerciales, de ejecución penal, en este caso de responsabilidad penal juvenil, o sea, que están abocados a otros temas, y obviamente el derecho ambiental es una disciplina, y lo que nosotros aspiramos es que haya un fuero propio, hasta inclusive un código procesal propio, es urgente que lo tenga en materia ambiental. Y por eso yo tenía una lectura previa del juez, y con Lucas veíamos esa posibilidad, porque de hecho ya nos pusimos contentos cuando declaró admisible el amparo, porque se había tomado su trabajo para leer la causa. Eso es muy importante. Y yo no lo conté, pero sí, una de las cuestiones que el juez tuvo en consideración para dictar la cautelar era este tema del riesgo de la contaminación genética y la pérdida de la diversidad, ¿no? de biodiversidad.
Y obviamente que es bienvenido, ¿no? Que el juez haga foco en eso, que es lo que justamente se explayó y se desarrolló ampliamente en la demanda, porque es un tema casi como la letra chica que hay que ver, ¿no? De lo que es el tema de la liberación del polen y la posibilidad de la contaminación cruzada. Es información muy técnica. Nosotros tuvimos la suerte de contar con los dictámenes de 6 especialistas. Son dictámenes que nosotros presentamos a los efectos de la medida cautelar, que son una especie así de informaciones sumarias calificadas, y que, bueno, que también ayudan a informar a los jueces, porque, bueno, son personas que tienen un respaldo académico. Nosotros ahí llevamos la opinión de Walter Pengue, de Carlos Carballo, de la Cátedra de Seguridad Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la UBA, a Rubén Nodari, que es un genetista de Brasil, es doctor en genética de la Universidad de San Pablo, la opinión de Javier Sousa Casadino, que es un especialista en agroecología de hace muchos años, que es referenciado en muchas normas inclusive. Especialistas, Fernando Frank también, un compañero que viene desarrollando, viene estudiando todo el tema de las semillas modificadas genéticamente. Alejandro Benatar, también un doctor en química que se especializa en estos temas. Bueno, eso nos permite a nosotros de alguna manera llevarle al juez esa información, porque es importantísimo presentar el tema, no solamente con la invocación que nosotros hacemos del derecho, sino con esta mirada interdisciplinaria que nos obliga siempre el derecho ambiental en todas las temáticas, ¿no? Como te pasa a vos con el tema en Mendoza con la megaminería. Bueno, en todos los aspectos ambientales siempre tenemos que entrar ahí en un diálogo con las distintas disciplinas, y es importante presentarlo de la mejor manera para que sea, digamos, accesible, ¿no? Y que el juez pueda tomar conocimiento rápidamente de cuál es el problema, ¿no? Bien, bueno, yo te voy a hacer otra pregunta. Sí, seguí. No, lo que digo es que la sentencia diga eso, de alguna manera, es como la respuesta al planteo, es decir, logramos de que se viera esa cuestión de la contaminación genética y de lo que implica, ¿no? Hay todo, ustedes, bueno, ahí les compartimos, creo que la demanda, hay todo un desarrollo muy interesante de la historia del trigo, que tiene foco en la provincia de Buenos Aires, y un poco es tratar de evitar que no ocurra lo que pasó con los maíces. O sea, la variedad de maíz criollo que nosotros teníamos también era muy importante. Es una zona en la cual yo viví mi infancia y adolescencia, que es la llanura pampeana. Me acuerdo de que se vivía la fiesta del trigo, la fiesta del maíz, que eran variedades que eran, digamos, un patrimonio, una riqueza, en este caso, bueno, de la llanura bonaerense, que se perdieron todas, ¿no? Por la contaminación cruzada. Bueno, la idea es tratar de evitar que no pase lo mismo con el trigo, ¿no? Bien, yo tengo que hacerte, nobleza obliga, una pregunta que tiene que ver con mi especialidad, porque también me gustó que pidieran que se investigara si había comisiones de delitos, ¿no? Si, entiendo que vos lo comentás, eso nos pasa en todo el país, esto de la falta de especialidad en los jueces, ¿no? Pero creo que incluso menos práctica hay todavía sobre lo que es el derecho penal ambiental. Y la verdad es que lo vi como innovador y como muy importante la posibilidad de introducir esto de que se investigue a los funcionarios y a las funcionarias que han intervenido en todo este proceso, que es un proceso largo, que tiene varios años, en investigar si realmente han cometido delitos. ¿Cómo lo ves vos a esto? ¿Crees que existe la posibilidad de que se avance un poco en esto? Porque, bueno, para quienes ejercemos la disciplina está como bastante claro, lo hemos aprendido mucho con Gustavo Gómez, de que está bastante claro que acá
es muy probable que hayan delitos cometidos en el medio, sobre todo también como está presentada la demanda, teniendo en cuenta de la falta de cumplimiento de la ley 11723, por lo menos en Buenos Aires, de la 25675 nacional, la necesidad de las evaluaciones de impacto ambiental completas, bien presentadas, y bueno, y todas las falencias que tiene todo el proceso de aprobación del trigo transgénico, como todas las aprobaciones. Vos, por tu experiencia, así ¿cómo lo ves? ¿Existe la posibilidad que vayan entendiendo que hay que investigar esto, si realmente los funcionarios han hecho su trabajo y lo han hecho mal, adrede o por negligencia? Sí, el deber es denunciarlo. Sabemos que es todo un proceso que todavía, al menos en la provincia de Buenos Aires, se nos dificulta en la temática ambiental. O sea, cumplimos con ese mandato, digamos, natural, de que sabemos que se están cometiendo delitos, porque objetivamente hay un incumplimiento de los deberes del funcionario público. El tema, bueno, la experiencia lo que te indica es que las denuncias penales en materia ambiental lo que necesitan es la existencia, digamos, de un daño, ¿no? O de una contaminación, cosa que en el tema de los OGMs es complicado, ¿no? Llevarlo al proceso. Lo que tenemos son incumplimientos objetivos, es decir, y en el caso más concreto de lo que tiene que ver con los OGMs, también hay todo un desarrollo que hay que hacer con esta cuestión que yo les marcaba al principio, que para muchos no está claro y para nosotros sí, es el tema de la distribución de las competencias, que es lo que nosotros tenemos que tratar de exigir, de tener una visión federal del tema, ¿no? De los temas ambientales, porque las provincias son las que tienen el dominio sobre los bienes ambientales y las que tienen que hacer la gestión. Entonces, en este tema concreto, bueno, yo sé que es difícil lograr de que haya digamos, una imputación penal, pero al menos hay que cumplir con esa formalidad de hacer la denuncia, ¿no? Buenísimo. Bueno, y Fer, como para ir cerrando, porque te vamos a dejar sin garganta, ¿qué expectativas hay? Pues ya nos contaste un poco qué es lo próximo que se viene con las novedades de las distintas causas. Bueno, ¿qué expectativas en tiempos, digamos, y de si crees que se puede llegar a frenar judicialmente que se libere, al menos en la provincia de Buenos Aires? Claro está que esto es como por si quienes nos van a escuchar, nos van a ver, tienen que saber que esto es solo en Buenos Aires y el trigo HB4 ha sido aprobado para su comercialización y liberación en todo el país. Esto quiere decir que un poco puede ser imitado en otras provincias, pero bueno, esta suspensión es a Buenos Aires. ¿Y qué expectativas tienen ustedes como litigantes de una definición de estas causas? Mira, a mí en verdad lo que me preocupa es el tema de la Corte Suprema, que de alguna manera va a tener prontamente una intervención en este tema, que ya lo tuvo. Yo les contaba en la causa Fanny Jiménez cómo la Corte frenó con un pedido absolutamente inapropiado, que pidió el expediente principal y trabó todo lo que era digamos, el tratamiento del recurso de apelación contra la sentencia en la causa Fanny Jiménez. Digo la preocupación porque ustedes saben que hoy tenemos una corte con dos integrantes que entraron por la ventana, ¿no? Y encima recomendados por un sujeto que hoy es prófugo de la justicia. Digo, esto hay que ponerlo sobre la mesa también en análisis, con lo cual, obviamente, y además porque esta corte, con esta nueva integración, está estableciendo una doctrina que está dejando sin efecto doctrina establecida en los últimos años, con lo cual, bueno, no puedo dejar de ser realista y me preocupa, digamos, ¿no? Pero bueno, el tema es claro, lo que se tiene que resolver en el planteo de inhibitoria, yo creo que el juez no va a hacer lugar, va a seguir tramitando la causa de una Barreta en la justicia provincial. Tengo expectativas en el fallo
no de la Cámara Contencioso Administrativo, sino del juez Carrillo en la causa Fanny Jiménez, porque él dice algo muy interesante en esa sentencia locutoria que saca en noviembre de 2021, que no hace lugar a la cautelar, y digo porque es importante esa acción, ¿por qué? Porque el juez tiene que resolver ahí el tema de la suspensión del trigo para todo el país, ¿no? Y esto también tiene que ver con una propuesta que yo he hablado inclusive con compañeros, colegas, compañeros y compañeras de la Redaza, lo hablé con varios compañeros, lo hablé con Marcos, lo hablé con Manuel, de esta idea de pensar también, ahí nomás, digo futuro sería de acá a un par de meses, de ver ahí, de integrar con la Redaza, con las Calizas, ver ahí de conformar grupos de trabajo para que se presenten como amicus curiae, o amigos del tribunal, o adherir para reforzar el planteo ante la justicia federal en la causa Fanny Jiménez y pedir que se resuelva esa medida cautelar, porque el juez dice dos cosas muy interesantes. Él no hace lugar a la medida cautelar, pero también, o sea, señala que tiene un marco muy acotado, porque por ahí yo no lo pude contar por el tema del tiempo, pero lo que sucede es que el juez que está ahora en la causa Fanny Jiménez fue, digamos, pasó a ser titular del juzgado en el 2019. O sea, este proceso judicial de Fanny Jiménez había tenido una intervención de una jueza anterior que había rechazado la cautelar original, que había sido confirmada por la Cámara Contencioso Administrativo, y que esa sentencia estaba pendiente ahora de ser resuelta por la Corte Suprema. Yo sé que por ahí se pueden confundir porque es una melange, pero el juez tenía un marco muy acotado, y él lo que dice, de que si cambian las condiciones, si la resolución del INASE queda sin efecto, o se dicta una norma regresiva, él iba a resolver nuevamente. Y eso sucedió, porque la resolución del INASE quedó sin efecto, porque esa resolución establecía una trazabilidad para los campos de experimentación y de multiplicación. Y ahora ya el trigo se liberó comercialmente de modo incondicional, y además el Ministerio no cumplió con la instancia de participación ciudadana, por lo tanto hay un claro incumplimiento de lo que ordenó el juez, y yo tengo expectativas en esa decisión que él tiene que tomar, ya sea, bueno, esperemos que la Cámara Contencioso resuelva favorablemente, pero si la Cámara no hace lugar a la apelación, el expediente tendría que volver a primera instancia, y ahí el juez podría resolver, y por eso, bueno, la idea es tener ahí una línea de trabajo previa para estar expectante, y en el caso de que el expediente vuelva al juzgado de primera instancia, ahí hacer una presentación colectiva con la Redaza, con los demás colectivos, para pedir que se resuelva esa petición cautelar. Obviamente eso va a depender también de otras cuestiones procesales, porque seguramente que el Ministerio de Agricultura va a apelar ante la Corte la sentencia de la Cámara Contencioso, y eso eventualmente podría ir a la Corte Suprema, pero bueno, eso habrá que esperar en su momento, no nos adelantemos, y veamos esa posibilidad de trabajo bueno, porque ustedes vieron que es tan complejo el tema, no es solamente una acción, tenemos varias acciones, y bueno, lo importante es que tengamos conocimiento de este marco general para poder, digamos, sumarse a estos planteos, dado que yo sé que hay muchos compañeros, colegas de la Redaza que están interesados en intervenir en el tema. Además de esto, también las presentaciones que se puedan hacer en las provincias, que son también trigueras como en Buenos Aires, en el caso de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Córdoba, Santiago del Estero, ¿no? Que se puede seguir esta línea de trabajo que se hizo en Buenos Aires en cuanto a esta cuestión de la exhortación a las provincias para que dicten esa legislación complementada a la que refiere el artículo 41, por la falta de una ley de presupuestos mínimos en materia de OGM, y que se dicten las cautelares, o la cautelar como se solicitó en la provincia de Buenos Aires, hasta tanto no se legisle, ¿no? Ese es un camino que se puede recorrer a la par en las distintas provincias, ¿no? Bien, en un momento hablaste de los distintos técnicos,
y justamente uno de los técnicos, no sé si todavía está, creo por ahí, Ah, acá Fernando está, Juan lo está, veo, creo. lo tenemos a tu tocayo por ahí, no sé, Fer, si querés hacer Sí, algún pequeño aporte, digo, si te animás a comentar algo de cómo ha sido el laburo, no muy extenso porque ya estamos fuera de hora, pero bueno, aprovechando que tenemos al técnico acá. Dale, Julieta. Sí, ¿qué tal, compañeras, compañeras? Sobre todo saludar, agradecer el espacio. Me parece que es muy claro lo de Fernando. Sobre la parte legal no tengo nada para aportar. Para quienes no me conocen, soy ingeniero agrónomo. Hago esfuerzos por entender todas estas marañas desde hace unos cuantos años y bueno, hemos trabajado algunas cuestiones con Fernando de agrotóxicos. Muy cortito como aporte, me parece que de fondo hay un debate político que se da de una forma muy desordenada, para lo cual hay que decir un par de cosas. Digo desordenada porque, como dijo Fernando, no hay una legislación marco, ni de agrotóxicos ni de transgénicos, entonces se han liberado cosas que se tendrían que haber discutido antes. Entonces la discusión ahora está embarrada, digamos. Entonces me parece que hay que hacer un par de pie en algunas cuestiones. Primero, que la promesa de los transgénicos de solucionar los problemas productivos no fue en ningún caso. Perdón, en caso de sequía. Uy, se cortó, me parece. Sí, Fer, quizás si apagás la cámara. Ahí se escucha. Claro, sí, fíjate si apagás tu cámara, porque capaz que es un problema de señal. A ver ahí. Puede ser, puede ser. No, simplemente que eh, me interesa que se diga con claridad en los espacios que podamos estar que el trigo transgénico no es una solución de ninguna de las dos planos que plantea, ni de sostener la producción en caso de sequía, ni de solucionar el problema de los agrotóxicos. Eso sumado a que está en un debate alimentario mucho más grande y económico que no se soluciona sosteniendo la producción ni aumentándola. Pero vuelvo a lo anterior. Los datos muestran que los resultados productivos de este trigo son muy malos, y eso me parece un punto interesante para discutir. Y después una cuestión política y técnica y legal, que es que no es tecnología como cualquier, como pretende el Bioceres y parte de eso, sino que ser vivos y como dijo Fernando, cruzar con los trigos convencionales, y eso es parte del daño a evaluar. En ese punto está buenísima la discusión de alguna manera saldada en algunos espacios, el tema de la contaminación genética y que lo hayan reconocido la empresa y el Estado. Perdón si me extendí, gracias. Gracias, Fer. Pablo, habías hecho una pregunta y ahora no la encuentro, Pablo Fernández, no sé si querés desmutearte y ya, si les parece, con esto vamos cerrando por el horario, pero vi por ahí, no sé si estás, Pablo Fernández. Ay, no tiene ni cámara ni audio. A ver, vamos a ver la pregunta. Acá a ver. Sí, no termino de entender bien la pregunta, Fer, si la podés escribir otra vez. Ahí en el chat. Ya lo respondió Fernando. Ah, está bien. Perfecto, perfecto. Bien. Bueno. Creo que era el tema de la distribución de las competencias, que sí,
Es el punto, o sea, el camino para que quede claro, el camino para pedir en las provincias está establecido ya en la Constitución, y que no hace falta que haya una ley 12.822. O sea, de hecho nosotros el planteo lo íbamos a hacer igual. O sea, lo que hicimos fue cumplir un recaudo de buena praxis para evitar después una contestación por parte del Estado, porque vaya a saber, capaz que hacíamos la exhortación general sin buscar la legislación, y los abogados del Estado te contestaban diciendo, no, bueno, acá está la ley 12.822, y te neutralizan la acción, ¿no? Por eso la 12.822 en la provincia de Buenos Aires no es un obstáculo para hacer el planteo ante las jurisdicciones provinciales, ¿no? Y es algo que hay que desarrollarlo no solamente en el tema de los OGM, sino en muchas cuestiones ambientales, ¿no? Donde no hay ley de presupuestos mínimos. Bien, bueno, ahí está haciendo un comentario. Eduardo, te digo que lo tengo que leer, porque hay varios comentarios. Bueno, me faltó Sí. citarlo, Eduardo, perdón. Eduardo Martín Rossi, compañero nuestro, que nos preparó el informe sobre el glufosinato de amonio, que saben que están vinculados al trigo, y él hizo una recopilación de muchos trabajos que bueno, tiene ahí como centro a la ciencia argentina, ¿no? Los trabajos de Rafael Lamanovich, que me faltó mencionar dentro de los dictámenes, que fue muy importante también, ¿no? Y bueno, Edu, en ese sentido, es un colaborador de naturaleza de derechos y hace aportes, pero invalorables, en cuanto a la información científica disponible, ¿no? Que nos sirve como fundamento en las demandas. Sí, ahí bueno, los mensajitos, porque leo básicamente así rapidito, porque como esto queda grabado, los mensajitos creo que no se graban, así que bueno, básicamente esto de que ha sido bastante clara la exposición, mucho trabajo, se ve muchísimo trabajo detrás de estas causas, años y mucha energía, ¿no? Y bueno, y ahí lo que explicaba Martín, contaba Eduardo Martín Rossi, es que más allá de elogiarte brillante como siempre, mucho tecnicismo, sí, sabemos los abogados que nos ponen las quejas por el tecnicismo. Igual los que no somos del palo, se entendió no solo, ahí se me trabó, no solo lo puntual de las ideas y vueltas jurídicas, que también está muy bueno, sino también el entrelazado con el resto del tema transgénico. Claro, que es lo que yo te decía al principio, Fer, de que podamos tomar conocimiento un poco de que no hay una sola causa. Quizás en esta se ha dado un paso sumamente importante, como es frenar, al menos en la provincia de Buenos Aires, hasta que podamos meter presión de alguna manera para que se nos informe, ¿no? Para algo, no solamente está la ley la Ley General del Ambiente y las leyes provinciales como las que nombraba, sino que también tenemos una ley de acceso a la información pública ambiental que evidentemente no se está cumpliendo, y un acuerdo de Escazú que no se está cumpliendo. Entonces, bueno, muchas leyes que no se están cumpliendo. Entonces, poder por lo menos frenar en algún lado para parar la pelota y exigir un poco más, viene como importante. Acá hay una última pregunta, Pablo, ahí dice, esperen ¿qué pasa con los medios que confunden en estos temas? Ahí, bueno, dice si se puede hacer algo, y por ahí Eduardo vuelve a comentar, agregaría los genes marcadores de antibióticos de trigo transgénico HB4, muy grave para la salud pública. Acá estaría bueno empezar a ver si metemos también al Ministerio de Salud en estas cuestiones, ¿no? Sería como interesante. Sí, de hecho el Ministerio de Salud de la Nación tuvo una contestación paupérrima, donde demostró que no tiene información sobre el tema de los OGM, igual que la ANMAT, ¿no? Tengamos en cuenta que muchos alimentos derivados, que derivan del trigo, forman parte de la órbita de contralor que tiene el ANMAT, y el ANMAT no tiene ninguna información actualizada, ni de los OGM ni del trigo transgénico, y eso quedó claramente acreditado en la causa en su contestación, que también fue, que deja bastante que desear, ¿no?
¿Querés hacer un comentario respecto a lo que preguntaban qué pasa con los medios de comunicación? No sé si tenés Y algún los dato. medios, tenemos la complejidad que se da, digamos, o por los medios corporativos, cuando gobierna la derecha, o los gobiernos ultraoficialistas, cuando no gobierna la derecha, que hacen estas cuestiones de, operan a través de los funcionarios estatales difundiendo información falsa. Nos pasó con la causa de Mar Libre de Petroleras, donde, bueno, esta cuestión de que apenas se plantea el recurso de apelación, se pone en conocimiento de que la suspensión de la medida cautelar quedó sin efecto, lo cual es mentira. Más allá que en el caso del trigo lo que sucedió es lo que yo les comentaba, que la medida no se está ejecutando por un problema que tenemos de que el juez exigió una contracautela y implica asumir un riesgo muy grande desde el punto de vista económico para los compañeros y compañeras que ya se comprometieron a ir a la justicia. Entonces es muy importante también en ese aspecto, el tema comunicacional que se hace de estos espacios colectivos, más allá de que no tenemos el mismo alcance que los medios de comunicación oficialistas, pero bueno, tratamos de informar debidamente lo que es, ¿no? Pero bueno, eso lamentablemente sucede, ¿no? Sí, es para ponerlo también como trabajo del rol que cumplen los medios de comunicación, que en este caso funcionan más que nada defendiendo intereses, ¿no? O sea, cuando es a favor de las corporaciones son los medios corporativos, ¿no? Los que están ahí metiéndose, desinformando, y en este caso, cuando es una medida que afecta al gobierno de turno, ahí aparecen los medios ultraoficialistas, ¿no? Desinformando. Bien, bueno, la verdad es que buenísimo toda la información. Por supuesto que vamos a estar atentos a las novedades que se puedan ir dando, pero entiendo también que no solamente atentos, porque así como vos nombrabas a los compañeros y las compañeras que se han animado a ir a la justicia, hay que recordar que son personas que van en representación de todos, ¿no? Las acciones colectivas son en representación de todos los seres humanos que vivimos, por lo menos que vivimos en el país. En realidad, los resultados pueden perjudicar a todo el mundo o beneficiar a todo el mundo, no solamente a nuestro país. Y sí, bueno, más allá de estar atentos es tratar también de comprometernos un poco con estas causas, porque sí, el trabajo es mucho y el compromiso es mucho, y tenemos obviamente que frenar esto. Creo que por lo que decía también Fernando Fran recién, a esta altura, más allá de los debates que se puedan hacer, está como bastante probado, entiendo, que los organismos genéticamente modificados no han venido a solucionar el problema del hambre, que es la publicidad que se les da, y que, bueno, en ese sentido tenemos que ver qué intereses son los que se defienden, ¿no? Eso sí queda para otros debates, pero bueno, importante que esté claro esto. A esta altura ya no estamos pensando en si esto puede o no llegar a afectar, sino que entiendo que ya está bastante comprobado de que no vienen a solucionar el hambre, y mucho menos el hambre de la gente que vive acá en Argentina. Fer, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, la explicación, gracias por el PowerPoint, porque lo vamos a aprovechar, vamos a estar conectados, iremos informando, y obviamente yo soy la primera que me prendo en el Amicus, si lo hacemos. Está bien. Bueno, les agradezco la invitación y bueno, espero que haya servido un poco para tener un poco el panorama y bueno, trabajar de acá a futuro también en esa colectivización de la lucha, ¿no? Bueno, que, gracias. Saludos. Saludos para todos. Y a los compañeros y compañeras. Gracias. Buenas noches. Gracias por haber participado. Un abrazo, Fer.